Bienvenidos a la segunda temporada de Fabulaciones Críticas, un podcast de entrevistas a escritoras y escritores de Latinoamérica, con la conducción del profesor y escritor Francisco García Mendoza. Este programa es una colaboración entre la Facultad de Letras y la Biblioteca de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Las tetas no deberían estar en el cuerpo después de cierta edad. Voy a extirparlas pensando en mi pecho, cuando sean carne gruesa. Tampoco debería abrirse el sexo. Busco una palabra que reemplace la palabra. Busco una palabra que indique mi devoción. Esa palabra que sea el punto, la distancia, el centro exacto de mi delirio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Fabulaciones Críticas, encuentros con escritoras hispanoamericanas. En esta ocasión nos encontramos desde París con la argentina Ariana Harwicz, quien ya hace varios años está radicado en esta ciudad y que es autora de las novelas Mátate Amor del 2012, La débil mental del 2014, Precoz del 2015 y Degenerado del 2019. Comienzo con esta cita donde la protagonista tiene esa necesidad de buscar una palabra que reemplace a la palabra sexo, en el sentido de que quizá es necesario nombrar una experiencia desde el propio habitar e ir desechando las imposiciones externas. Recuerdo en algún momento haber escuchado que la anatomía genital de las mujeres siempre fue descrita y escrita por médicos hombres, y lo mismo ha pasado con las protagonistas ya arquetípicas de la mujer en la literatura, que también fueron construcciones masculinas. Pienso en Madame Bovary o en Ana Karenina. ¿Cómo estás, Ariana? Gracias por estar en este episodio de Fabulaciones Críticas. ¿Y qué pasa hoy con estas mujeres escritas y perpetuadas por escritores varones? Bueno, ¿qué tal? Qué linda introducción, casi a tono con el día gris pesado de París, casi lluvioso. Qué difícil pregunta. Muy difícil pregunta. Primero porque yo no fui consciente en absoluto, no sé si eso es bueno o malo, creo que es bueno, primero no podía prever una agenda política o ideológica, nadie podía prever hace 10 años, en 2012, lo que iba a pasar a nivel con las mujeres, con el Ni Una Menos, con el Me Too, con movimiento por lo menos a nivel mediático, con esta fuerza que cobran las mujeres en esta primer parte de los primeros 20 años del siglo XXI. Nadie lo podía prever porque hace 10 años realmente eso no estaba. No sé si vos lo recordás, pero yo recuerdo perfectamente el año 2012, 2011. Era otra atmósfera política. No estaban para mí ni el bullicio ni el comenzar de este movimiento. Claro. No había pasado tampoco la revolución, la primavera árabe, todo eso, no, nada. Así que a nivel político no podía intuir, no podía oler lo que iba a pasar. Así que no escribí Mátate Amor y las demás tampoco, bajo ninguna presunción de que iba a venirse un movimiento político de las mujeres. Tampoco lo escribí pensando en hacer justicia con el cuerpo de las mujeres o con lo que nos hacen padecer en la maternidad. Sin embargo, ahora cobra esa dimensión inevitable, ¿no? Sí. Los libros es inevitable leerlos a posteriori, o sea, ¿qué libro no sería a posteriori? Claro. Y toda lectura es política y eso es una obligación leerla de un modo político también. Pero yo creo que mi libro es muy político porque no lo pensé así. Pero después cuando termino de escribir siempre me pasa lo mismo, escribo una novela en una especie de inconsciencia de eso, sin una misión ideológica clara en absoluto, ni pensando en categorías de género ni nada, ningún tipo de categoría ideológica, y después resulta que son revanchas, hacen justicia, ajustician eso, pero después, siempre después. Claro. Así que bueno. Bueno, eso pasa con la buena literatura, que se va resignificando, se va releyendo desde la época, desde el lugar, ¿no? Sí, y adquieren distintos significados. Yo misma me asombro, digo, claro, yo quiero hacer justicia con la literatura, con la escritura. Cuando escribo físicamente es como si realmente cargara un arma, pero no quiero ser consciente cuando lo hago, ¿no? Eso. Sí, mira, y esas primeras 3 novelas, publicadas cada una por separado, hace muy poco fueron reunidas en un solo volumen con el título de Trilogía de la Pasión. ¿Siempre pensaste esos 3 textos como una trilogía que cerraba con Precoz? Y te lo pregunto porque me interesa indagar en esa arquitectura de tu labor
escritural, digamos, ¿no? ¿Hay una visión previa, un pensar antes lo que voy a escribir, o se fue dando simplemente hasta que llegaron los 3 libros y tú dijiste, aquí hay algo en sintonía? Claro, está buena la pregunta. Definitivamente no sé cómo será el trabajo de un arquitecto, de un ingeniero, de un visionario que mira su obra y dice, acá voy a hacer una pirámide, acá voy a hacer voy a poner las columnas altísimas y acá un templo y el todo, bueno, toda esa especie de visión global de la obra, o bueno, los pintores, ¿no? Que los ves trabajando en sus ateliers, me encantan, y ves cómo hacen los frescos. Me encantan esos cuadros de dimensiones enormes, también los pequeños, ¿no? De Frida Kahlo ahí chiquitito, pero también a lo Rivera, ¿no? Y los ves enormes y decís, ¿cómo lo pensó? Lo pensó todo como un universo. Bueno, o cuando vas a la casa, acá ya que estás en París, que vas a la casa de Honoré Balzac, acá nomás, en la Torre Eiffel, y ves cómo pensó la comedia humana, que lo ves físicamente porque hay un cuarto con toda la comedia humana, decís, bueno, lo fue pensando ese desfile de personajes. Bueno, todo lo contrario es mi espíritu, no porque sea muy del espíritu contemporáneo fragmentado, sino porque realmente no tuve ninguna visión integral, estuve ciega hasta el final. Y ahora digo, ¿cómo estuve? Otra vez lo mismo. O sea, mientras escribís como bajo el efecto de la neblina, ¿viste? Vos vas con el auto y la neblina no te deja avanzar, ¿viste? Poca visibilidad, que te dicen, no sé si vos manejás poca visibilidad. Yo tengo una visión, pero a corta, la neblina es muy espesa. Perfecto. Pero sí tenía una obsesión, ¿no? ¿Querías una trilogía? No tenía la obsesión de estos personajes, de la maternidad, de este campo abierto, de esta especie de desesperación de la maternidad. Eso estaba latía. Y resulta que después arma un fresco, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, desde Mátate Amor hasta hoy en día han pasado ya 10 años. Cumples una década desde tu primera novela. ¿Cómo ves ese momento ahora con la distancia? ¿Cómo ves esa novela? Y tu escritura también, ¿ha ido cambiando, ha ido mutando? ¿Cuál es la diferencia entre la Ariana Harwicz de esa primera obra y ya la de 10 años después? Así rápido te diría que la gran diferencia es que ahora conozco los efectos de la escritura. Ahora sé lo que es escribir, ahora sé lo que es ser publicada, ahora sé el valor que tiene que lo lean en otras lenguas, que lo adapten al teatro. Antes era totalmente ignorante y como de qué pasa con un libro después, lo sabía por los otros. Los otros lo viven, es la vida de los escritores, pero no la mía. Ahora sé el impacto que tiene en tu vida afectivo, político, filosófico. Pero en la escritura no cambió nada, ¿no? Es como el mismo pulso que lleva la escritura. Ya, bien. Y había un escritor que decía, creo que un filósofo, no me acuerdo quién lo decía. Sí, Karl Kraus, que decía que hay que escribir como si fuera la última vez, como si nos estuviéramos despidiendo del mundo, pero con la fuerza, con la vitalidad de la primera vez, ¿no? Cada vez. ¿Y estás satisfecha con esa primera edición de Mátate Amor? Porque hay escritores que a veces reniegan de su primera obra, que quizás no estaba muy maduro, no sé qué. Claro, sí, yo estoy satisfecha, casi no le por no decir nada, por ahí una coma o una palabra que es nada, que es casi nada, pero no le cambié nada nunca. No sé, hay algo que perdura ahí, que queda, una vez lo dije, de esa tarde de 2012 de agosto, en que por primera vez en mi vida escribí una frase para una novela, fue una primera vez de la vida. Y hay algo de esa cadencia que quiero que perdure, no por la perfección, ni por la pureza, ni porque sea incorregible. Toda frase es corregible como a lo Borges hasta el final, pero siempre se conservó así, ¿no? Bien. Bueno, en estas 3 novelas las relaciones familiares siempre están en tensión. Hijos, madre, marido, todo este triángulo, digamos, edípico que se va dislocando en el despliegue de tu escritura. Recuerdo que en Precoz, por ejemplo, el hijo transita también por el espacio del marido, como si los roles familiares en realidad fuesen espacios que los sujetos habitan y deshabitan. De hecho, tengo una cita, dice la protagonista: al día siguiente mi hijo regresa como un marido resignado. En ese sentido, Ariana... ¿De dónde es esa cita? ¿De Precoz? De Precoz. Okay. ¿Qué papel juega hoy en día esa familia tradicional, ¿no? ¿Y cuál es la relevancia, digamos, política de ir fisurando esos espacios institucionales o tan rígidos que de alguna manera siempre han estado? Bueno,
Me causa una sonrisa la coincidencia o las rimas, porque vos me hablas de familias deshechas, deconstruidas, en ruinas, no sé qué palabra usaste, pero de todos modos. Y justo yo antes de, cuando me senté acá a hablar con vos, anoté familia apropiadora, porque me obsesiona todos los modos, lo anoté acá en lápiz delante tuyo antes de tu pregunta, para una próxima novela, no para las que pasaron, como que me interesan todas las formas de crueldad, como una especie de decálogo de crueldad a lo Cantor o Genet, digamos, en el teatro. Me interesan todas las formas de crueldad que veo en las familias, que las veo y las siento, no es que es un decálogo abstracto conceptual. Las formas de crueldad, las formas de violencia, las formas de casi como un policial negro. Siempre me interesaron los dramas familiares a nivel épico, a nivel de o nazis o de las familias que se van descomponiendo. Así que la familia ahora está medio en ruinas, ¿no? De lo que fue la familia Ingalls o la familia prototípica de los cuadros clásicos o las familias de las novelas decimonónicas, las grandes familias, los grandes imperios, las grandes dinastías, y después qué pasa en el siglo XX y XXI, la ruina, la deconstrucción, el ocaso, el terremoto. Y los relatos en el arte se dan cuenta de eso, de que las familias se pulverizan. Y a mí me gusta trabajar la oscuridad de las familias, no solamente la oscuridad, ¿no? Pero todos esos... El drama que es una familia, ¿no? Porque a veces aniquila la individualidad, ¿no? Y mis personajes siempre están atrapados en la familia. Sí, justamente con lo que dices, estoy pensando, claro, que siempre ha habido una imagen de una familia ideal, padre, madre, hijos, abuelos, nietos, ¿no? Y que en realidad quizá ese tipo de familia no existe, nunca existió, o es una minoría, ¿no? En las sociedades. Hoy en día hay papás solteros, familias homoparentales, la abuela que cuida al hijo, yo qué sé, incluso estamos viendo en la literatura misma familias poliamorosas que antes no tenían representación, que quizás sí existieron siempre. Pero te quería preguntar, justamente a partir de eso, ¿no? Y a partir de las construcciones familiares que tú vas armando, hay una necesidad también de acabar con ese mito de la familia ideal, de la familia Ingalls que decías tú. Sí, bueno, como dijiste vos, y da para un análisis de conferencias y seminarios larguísimos para pensar todo el siglo, porque hay que pensarlo con las guerras, con las naciones, con los genocidios, hay que pensar la familia también con todo, ¿no? Un todo. Uno dice la familia, que hay que pensarla con la Segunda Guerra Mundial, con la Shoah, hay que pensarla con todos los grandes cambios políticos, pero sí, lo que decís vos, ya existía todo, ¿no? Siempre existió todo, la abuela que cuida al hijo, la madre que se fuga y no lo ve más al hijo, el padre que quiere ser mujer y después es trans, y ya existían los hijos criados solos o en la calle, sin padre, sin noción de la padre ni madre, el incesto, o lo poliamoroso, no sé, pero es verdad que no tenía representación. O muchas cosas sí, pero muchas no. Esto de una pareja de A3, una pareja de 2 pero con un donante, todos o 4 padres a la vez conviviendo. Todo eso es verdad que no tenía representación en el arte y recién la empieza a tener ahora, ¿no? Yo no conozco tantas películas, alguna comedia, al principio como farsa, ¿no? Pero no tenemos todavía un gran corpus de películas y novelas que examinen eso, ¿no? Eso está bueno. ¿Cree que el arte sirve entonces como para darle, entre comillas, existencia a eso que siempre estuvo invisibilizado? Te lo pregunto porque en Chile, por ejemplo, si me preguntas por literatura trans, hace 10 años no había nada, ¿no? Y en los últimos 5 años ya empiezan a haber este tipo de escritura. Llegué acá allá a Barcelona a una librería LGBT y habían estanterías de literatura lésbica, por ejemplo. Y en Chile, en el siglo XX, hay 2. Dos referentes, digamos, 2 novelas, ¿no? 2. Claro, interesante, ¿no? Cómo se van desplazando y creando nuevos géneros, nuevas escrituras, nuevas representaciones, nuevos imaginarios. Sí, obviamente que el arte, como muy Oscar Wilde, ¿no? El arte, lo que queda es el arte, eso me fascina, que la vida no alcanza, la vida pasa, la vida no es suficiente como representación, lo que pasa,
sin el arte no queda nada, porque queda solo lo vivido perece, muere. Así que sí, el arte es la representación que queda, ¿no? Bien. Más que la realidad, ¿no? Sí, también trabajas en específico el tema de la maternidad, ¿no? Las maternidades diversas. Y este espacio que producto de la tradición, digamos, occidental, ha sido siempre concebido como un lugar de abnegación, de sacrificio, una etapa satisfactoriamente plena para la mujer, ¿no? Se dice, vas a ser madre y vas a ser feliz, yo qué sé. ¿Qué daño ha hecho esa maternidad idealizada, ¿no? y obligatoria quizás a la mujer en su desarrollo como sujeto histórico? ¿Crees tú que lo trabajas en tu literatura? ¿Y cómo reconfiguras ese lugar desde tu propia escritura? Claro, sí, siempre se trata de los grandes postulados, las grandes injusticias, y después cómo el arte se apropia de eso, hablando de apropiación. No la propaganda, sino el arte, cómo el arte, ¿qué dice el arte de eso, no? ¿Qué lenguaje encuentra nuevo? ¿Cómo se apropia de eso? ¿Cómo lo cuenta, no? ¿Cómo lo reinventa? A mí creo que sí, por supuesto que le ha hecho, es criminal directamente lo que han hecho, porque como tantas otras cosas, ¿no? Como el amor idealizado, romántico, monogámico, como el amor heterosexual, homosexual, idealizado, idílico, perfecto, convencional, porque los homosexuales de cualquier otra forma también se convencionalizan. Y también la convención es dolorosa, la convención es, porque si yo no entro en la convención sufro, quedo afuera de esa representación y sufro, no soy la madre que tengo que ser, no puedo ser la madre que me dicen que hay que ser, esa madre que dicen que hay que ser no es nadie, ninguna mujer que yo conozco, tal vez dos, logran estar a la altura de ese ideal, de ese símbolo, representar el símbolo de la perfección. Y como no se puede, ahí empieza el sufrimiento, ¿no? Y el suicidio. Sí. Así que es casi criminal, ¿no? Y una gran fuente de infelicidad, ¿no? Una fábrica de infelicidad. No sé si has leído el libro Contra los hijos de Lina Meruane, que también trabaja este tema en específico, ¿no? De un poco criticar la institución de los hijos, no los niños, ¿no? Claro. Sino que esa obligatoriedad, ¿no? que obliga a la madre a cierta responsabilidad y obliga al hijo a ser hijo. También a él lo obligan a una representación, totalmente. Sí, es verdad que en Matate Amor hay esa, de manera diferente, contra los hijos, esa especie de burla, de sarcasmo, porque en un momento en Matate Amor dice, hay que armar infancias, porque es lo que hay que hacer con los hijos. Sí. Ese mandato no es solo un hacha, un peso sobre la madre, sino también sobre el hijo. Hay que ser hijo de este modo. ¿Y cómo se es hijo? Claro. No se puede, no se sabe cómo se es hijo, no quiere decir nada ser hijo, porque no sé ni yo qué quiere decir, ¿no? Sí. Te quiero preguntar por un tema que ha sido discutido y se sigue discutiendo, ¿no? Que tiene que ver con las etiquetas en la literatura. Históricamente los sujetos que han estado en el poder son los que han tenido el privilegio de la palabra y por ende también de la escritura, me parece. Pero poco a poco hemos ido constatando que esos discursos hegemónicos han sido fisurados, ¿no? por los sujetos que han sido posicionados fuera del poder, en los márgenes. No hablamos de literatura de hombres, no hablamos de literatura heterosexual, no hablamos de literatura blanca, pero sí se habla de literatura de mujeres, de literatura LGBT, sí se habla de literatura indígena, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas categorías? ¿Son necesarias? ¿Lo fueron en algún momento? ¿Son un invento perverso? ¿Deben desaparecer? No sé, siento que tal vez estratégicamente puedan servir hasta cierto punto, pero ¿qué te pasa a ti con estas etiquetas? Bueno, en principio no sé qué le pasa a la persona a la que alude, no me puedo poner en su lugar, siempre sospecho, o sea, si te digo lo que me pasa a mí, me quedo con esa hipótesis tuya o que está mencionada ahí como invento perverso, o invento del mercado, por ende perverso. Lo que no sé, porque no me puedo, escucho lo que dicen, pero no me puedo efectivamente poner en su lugar, es siendo indígena o siendo transexual o siendo LGTB o lesbiana o lo que fuese, si a mí me gustaría o si yo me sentiría conforme, a gusto con que mi libro o mi obra de arte, lo que fuese, estuviese, o mi película, catalogada en un festival o en un anaquel de una librería como LGTB, indígena o literatura lésbica o literatura, etcétera, de la diversidad racial o lo que fuese, étnica.
igualmente cuando digo no me concierne, sí me concierne, porque también entro en una categoría, Sí. que justo sea blanca, no sé, pero entro en una categoría de exiliada, de inmigrante, de latinoamericana, de sudamericana, de, qué sé yo, clase media o de con abuelos deportados o de judía, entonces también entro en categorías. Claro. Así, como sujeto te diría que no, entiendo como vos decís que estratégicamente en un principio para abrir mercado, nicho de mercado pueda servir, porque entonces alguien me diría, bueno, pero si no están esas clasificaciones ninguna librería lo vendería y es peor porque se invisibilizan más, lo entiendo, es reivindicativo en una primera instancia. Para el arte me parece que es una discriminación inútil. A mí, yo no querría ver a Oscar Wilde puesto como el homosexual o a Verlaine como el bisexual. No querría ver a Gené como un homosexual ladrón. Quiero leer a Gené. Obviamente que parte de su obra es su condición política, sexual, identitaria, pero esa etiqueta me parece eso, que denosta, ¿no? Me parece peyorativa. Me parece que las instrumentaliza, pero vengo diciendo hace 1000 años. Yo veo una instrumentalización más que un ajusticiamiento. Tal vez es la única forma que hay y lo aceptan ese pacto, pero lo veo como un pacto del diablo. Tal vez lo tienen que aceptar porque si no me publica el libro, si no pongo literatura lésbica atrás. Claro. Y vos decís, ¿qué? ¿No le van a publicar? ¿Otra vez la van a mandar al silencio? Ok, que lo publique con el sello, pero es un pacto con el diablo, ¿no? Claro. Y te lo pregunto justamente porque hace un par de años Diamela Altit publicó un ensayo que tiene que ver con esto, en donde, claro, ella dice que la literatura no tiene por qué ser genitalizada, digamos, hombres, mujeres, o categorizada, y que tenemos que aspirar a una literatura sin apellidos en general, ¿no? Sí. Hablemos de literatura. Pero también hay otras críticas literarias que justamente abogan por esta particularidad diferenciadora. Sí, que, claro, que lo que escribo no es lo que escribe el hombre que está en el poder, no es lo que escribe el heterosexual que no sé qué. Y si una mujer lesbiana sube al poder, entonces ya no sería lesbiana. No lo sé, por eso se está discutiendo. Claro, se está discutiendo. No, porque lo que acá lo que me parece que importa es el poder, eso sí. Entonces, ahora si sube al poder una mujer como es la primera ministra de Serbia, que la eligieron sobre todo la comunidad LGTB lesbiana, porque claro, ella representa algo muy importante a nivel simbólico, una mujer lesbiana casada y unida y con hijas adoptadas con una otra mujer, simbólicamente en un país, Serbia, y las mujeres dijeron, ahora nos va a apoyar, va a luchar por nosotros, si ella misma es su condición, y pues no. Pues no, me lo dijeron ellas mismas, ahora que vengo de Belgrado, no lo invento yo. Estuvieron decepcionadas porque les soltó la mano. Es más, las desprecia. Entonces, obviamente que hay lesbianas que apoyan a lesbianas, como hay judíos que apoyan a judíos, pero hay muchos judíos que desprecian a los judíos y lesbianas que desprecian o sea, es desconocer la naturaleza humana. Entonces una persona de color negro no puede despreciar, racializar, discriminar a los otros negros. Es desconocer la naturaleza humana. El odio hacia sí mismo es, yo diría, lo primero que diría yo del ser humano es el ser humano tiene la capacidad de odiarse a sí mismo y por ende odiar a sus semejantes, ¿no? Así que bueno, yo no abogaría por una conceptualización del arte que tiende a etiquetar y diferenciar. Exactamente. Pero ahora es interesante lo que dices, porque claro, para llegar al poder quizás, o al mercado, o a la vitrina, es necesario esa etiqueta en un principio. Y después, ¿cómo te liberas? El tema es luchar después. Yo te entiendo. Para hacer la revolución, al principio hay que sacrificar gente, pero después que no sigan matando. O sea, tomaron el poder en Castro y Cienfuegos y el Che, pero después que no sigan matando. Yo entiendo, claro, una revolución siempre es violenta o es excesiva, pero después ¿cómo eso es lo que digo? Exacto. A mí me molesta cuando dicen ganador, ganadora, no era ganadora, bueno, no sé, pero ganó el premio una escritora, uno decía escritora, pero bueno, no binaria, no decían escritora, pero era no binaria, ¿no? Que ganó el Booker Prize hace 2 años, no sé. Después ella misma se sentía asfixiada con esa categoría de no binaria. Y bueno. Es verdad. Y justamente relacionado con eso, ¿no? Con el tema del mercado, ahora mismo estamos en Europa y me he dado cuenta de que acá la industria editorial es eso, una industria realmente. En Chile, al menos, no sé cómo será en Argentina, pero en Chile si te publican 100 ejemplares o 150 ya es un éxito.
Y no sé acá, me imagino que funciona de otro modo. Tú que ya vives hace años acá en París, ¿qué ventajas y desventajas existen para una escritora sudamericana que escribe y publica desde Europa? ¿Cuál es la diferencia entre un continente y otro? ¿De qué diferencia? ¿De mercado, de industria, de cómo te ven? De mercado, de las posibilidades, del éxito que se te exige, por ejemplo, de la visibilización, yo qué sé. O sea, de la profesión de ser escritora. Bueno, para mí no es una profesión, pero te entiendo, ¿no? Para discutir los términos. Bueno, depende en qué posición te instalás. Si vos sos una escritora latinoamericana, ecuatoriana, mexicana, peruana, argentina, da igual, colombiana, y todo depende, se podría hablar horas. No es lo mismo vivir en Alemania, en Francia, que España, porque tienen mercados muy distintos, y no es lo mismo estar en Berlín, que estar en una provincia, en el campo, no es lo mismo París que donde vivo yo en el campo, aunque también paso por París. Pero básicamente, pues no se puede hacer ese tipo de disquisiciones, básicamente diría varias cosas. La primera, que las editoriales independientes, llamadas independientes, salimos de Gallimard, Actes Sud, Grasset, o salimos de Anagrama, o Random House, Planeta, vamos a las más pequeñas, tienen mucho más poder adquisitivo, tanto en España, en Alemania, en Francia y en Italia, en todos lados. Los países que yo conozco, de Europa Central, Occidental, no digo Europa del Este, que son países también con más dificultades que económicas, ¿no? Y de producción y política. Tienen mucho más recursos, tienen más dinero, están más profesionalizados. Nada es abismal con nosotros. Todo esto me da como, obviamente, ternura y lástima y bronca y justicia que en nuestros países, no sé cómo es en Chile, pero en Argentina todos los problemas con el papel, con la tinta, con la impresión, con la inflación, con la inestabilidad política. Bueno, qué aburrido hablar de esto. Acá no pasa nada, ya sabemos que es un mar tranquilo económico, aunque lo que ellos llaman inflación para nosotros es un chiste, pues no saben lo que es la inflación ellos, y un argentino sí sabe. Y entonces está mucho más profesionalizado, los libros, el papel, la técnica, la cantidad de ejemplares. Para ellos 600 ejemplares es como por ahí en Argentina 100 o 50. Eso por un lado, la distribución, es todo mucho más profesional. Después, respecto de la figura de autor y comillas, el éxito de cuánto vendés, depende. Si te instalás en una posición del buen latinoamericano domesticado y le das lo que ellos quieren que le des, tal vez vendés un poco más y te hacen notas grandes. Como le vendés el colombiano que ellos quieren ver, o el peruano, o el chileno, o la argentina que ellos quieren ver. Yo me pongo en una posición más difícil, mis novelas no son producto for export, como carne vacuna, y les cuesta un poco más. Me cuesta un poco más en Francia, en otros países no. Pero bueno, grosso modo hay muchos más recursos, ¿no? Todavía está esa figura de que le piden al latinoamericano ser de una manera... Como alguna vez pasó con el boom, ¿no? Que vendieron una América con pájaros de colores, con música, no sé qué. No, saca el pasado. No, yo sí, por eso estuve tan taxativa, te dije, tan enfática. Tal vez no con las mismas formas que se hacían el boom en los años 60, 70, o como... No es la misma ideología en el ambiente, pero es mucho más del mercado ahora, más profesionalizado, más industrializado. Yo creo que sí que se le exige la agenda, la agenda política. Ahora viene por añadidura la cuestión de género, identitaria, racial, étnica, etcétera, ¿no? Sí, recuerdo que en Chile publicaste un par de tus novelas con la editorial Elefante. Sí, 2 distintas, y ahora con Cuneta. Con Cuneta salió ahora Precoz, sí. Precoz, ¿no? Sí, sí. ¿Hay algún otro proyecto que vaya a llegar a Chile? ¿Alguna visita o alguna editorial que te vaya a publicar quizás Degenerado o no sé? Degenerado está con Anagrama en Chile. Pasa que Anagrama tiene Degenerado para todos los países de América Latina. Las otras no, porque se las dejé a las independientes. Estuve por Zoom virtualmente con algunas escritores en la mesa de la última feria de Santiago, la feria Furia del Libro. La Furia del Libro, sí. Estuve por primera vez no presencial. Por Zoom. Antes con Elefante en el 2018 presentamos Matate Amor en muchos lugares de Santiago, en la Universidad Católica, en un museo, en radios, estuve en librerías lindas, independientes. Y bueno, el próximo proyecto con Cuneta es ir, claro. Bien. Ir, ¿no? Ir presencialmente. Sería tan lindo. A mí me encantaría. Yo tengo amigos ahí, volver. Como me fascina eso de pensar con los lectores de cada lugar, cómo piensan en función de su historia, su lengua, su realidad política.
Ariana, finalmente te voy a pedir si nos puedes recomendar 2 o 3 libros para las personas que nos están escuchando, ¿no? Y que se interesen por indagar un poco más, digamos, en, no sé si en la mentalidad o en el mundo de Ariana Harwitz, pero ¿qué estás leyendo o qué recomendarías para indagar, ¿no?, en esa dimensión? Pero no tienen por qué ser libros actuales de ahora mismo, porque si no me... bueno, estaba leyendo de Annie Ernaux, que es una escritora francesa viva, que tiene 80 y pico, que vive en Suiza, exiliada, pero en Suiza, entonces no es un exilio de la lengua, pero es un exilio también. Suiza, que vive en Suiza, la plaza, no sé cómo la plaza, si es la plaza o el lugar, no sé, sobre la muerte de su padre, y tiene un epílogo de Jean Genet que me encanta, que dice... la explicación de la escritura, ¿no? Dice, escribir es el último recurso cuando traicionamos, ¿no? Cuando hemos traicionado, que tiene esa carga de violencia que hablábamos. Estaba leyendo también los diarios, de Sándor Márai, sus últimos diarios de vida. Siempre es lindo leer los diarios de un escritor, sobre todo los últimos de su vida, ver cómo piensa toda su existencia, cómo repiensa toda. Y después siempre estoy tratando de ver, de buscar autores en los países de Europa del Este que me encantan. Así que me traje ahora... de Hungría, un montón de autores más conocidos o menos de la guerra. Me gusta mucho escritores que han escrito en situación de guerra, ¿no? Perfecto. Así que Bueno, gracias Ariana por esta entrevista, por esta oportunidad. Y le recordamos a nuestros escuchas que esto es posible gracias a Biblioteca José, ¿no?, de la Universidad Católica de Chile. Y nos escucharemos en un próximo episodio de Fabulaciones Críticas, encuentros con escritoras y escritores de Latinoamérica en diversas partes del mundo. Gracias, Ariana. Gracias.